El mito de nosotros, el mito de ello, el mito de la institución, el mito del ciudadano, el mito del tiempo circular, el mito de la tecnología, el mito de la narrativa, el mito del consumo, el mito del cuerpo humano, el mito de la proyección en un cuarto oscuro, el mito de una lista de canciones que es capaz de explicar el tiempo que le envuelve, el mito de la creación, el mito de los géneros, el mito del podcast, el mito de la transmisión especial en directo. Puentes presenta La Memoria de 2017, una transmisión especial diseñada para tratar de explicar un mito que en el futuro solo lograremos describir como uno de los peores años de la historia reciente. La Memoria de 2017. Una transmisión especial de Puentes, en directo, este viernes 8 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en puentes.me, con la participación de Boom Shakalaka, A Buget, Cine Garage, Cortina de Humo, El Cosmos de Bolsillo y las 61 canciones más importantes de 2017 de acuerdo con la memoria de puentes.me. 8 de diciembre, en directo, a partir de las 8 de la mañana. El mito del pasado, el mito del futuro, condicionados por el mito de la memoria seleccionada. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Allá va nuestro episodio de Fierros de esta semana. Vamos a hablar de La Barraca, la película de 1945 de Roberto Gabaldón, que se proyectó en la Cineteca Nacional en la tarde de ayer a beneficio de los afectados por el sismo del 19 de septiembre, por supuesto, en Ecatzingo, en el Estado de México. Todo lo que se recaudó durante la proyección de La Barraca va para ellos. ¿Cuál es la importancia? Roberto Gabaldón es uno de los directores más importantes en el cine mexicano, especialmente en la época de oro. La Barraca fue su primera película como director y también fue la primera película que ganó un Ariel, pero sobre todo es una copia, la que se vio, es una copia restaurada por la Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y pues bueno, ese era el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se restauró, vamos a platicar la importancia de Gabaldón y de la propia película. Entonces bienvenidos al Fierros de esta tarde. Ok, muy bien, vamos a darle al episodio de esta tarde dedicado más que a la película, a todo lo que está ocurriendo alrededor de la película. Y desde aquí, pues bueno, hay que agradecer el esfuerzo de la Academia, hay que agradecer el esfuerzo, de la Academia Mexicana de Cine, hay que agradecer el esfuerzo a la Filmoteca de la UNAM, también hay que agradecer el esfuerzo a la Cineteca Nacional. Es como un evento que creo que en realidad es más de lo que parece. Vámonos por partes. El día de ayer, lunes, por la tarde, a las 7, se llevó a cabo la función a beneficio de los damnificados, de un cierto sector de los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre, la función de la Barraca, una película importantísima en la historia del cine mexicano y ahora doblemente importante, pues por todo lo que vamos a platicar justo en este programa. La película, como muchos de ustedes ya lo saben, fue dirigida por Roberto Gabaldón, un director al que yo personalmente admiro. Creo que más allá del episodio en el que su filmografía fue revisada por la generación de Jorge Ayala Blanco,
por ejemplo, de Emilio García Riera, en donde pues, no les gustaba mucho la manera como filmaba don Roberto Gabaldón, y que a partir de ahí, y esto está puesto, no lo digo yo, esto está puesto en los libros de historia del cine mexicano, a partir de ahí su filmografía sí fue orillada, fue menospreciada por un par de generaciones más, cayó más o menos en cierto olvido. A pesar de eso, creo que generaciones posteriores la hemos podido reconsiderar. Hablo de la filmografía completa de don Roberto Gabaldón, principalmente porque lo conocimos a través de la tele. No estoy diciendo que él haya hecho películas para televisión, pero el hecho de apreciarla ahí, ¿no? En las soledades después de la tarea, después de no tener nada que hacer, ver cómo en la tele nos pasaban películas como La diosa arrodillada, películas como El gallo de oro, creo que ahí nos empezó a llamar la atención el cuidado Macario, por supuesto, el cuidado que Roberto Gabaldón tenía a la hora de acomodar su cámara, tenía a la hora de fabricar sus encuadres y, por supuesto, a la hora de montarlo todo para contarnos una historia. Yo recuerdo, o sea, si cuando yo era niño y en la tele, porque pues, son películas que pasaban en la tele, si mal no recuerdo, el Canal 4 era el que llenaba su programación con películas mexicanas de la época de oro. Si en algún momento yo me enteraba que iban a pasar Macario, yo dejaba de salir a jugar y me quedaba viendo la película en la sala de mi casa. Entre otras muchas razones, porque pues bueno, sabía que esa película jamás le iba yo a volver a ver, probablemente no le iba yo a volver a ver, y pues mis primos y mis amigos iban a estar ahí toda la tarde, entonces tampoco era un sacrificio terrible. Y recuerdo mucho también la primera vez que en la televisión me tocó ver La diosa arrodillada, ¿no? Este drama tormentoso, lleno de pasiones, de mentiras, del cual no entendía yo mucho, pero me atraía mucho el poder de lo que estaba yo viendo, de las imágenes. Entiendo un poco el desencanto, repito, de esta generación de crítica de cine con don Jorge Ayala Blanco y con don Emilio García Riera. Entiendo el desencanto ante el perfeccionismo y el control extremo que Gabaldón tenía en sus películas. Inertes les llamaba, o le llamó a un par de ellas Jorge Ayala Blanco. Quizá el control era tan estricto que le quitaba bastante de espíritu, pero viéndolas con mi pequeña mente infantil, para mí eran como historias realmente interesantes que daban la vuelta y que cambiaban todo el tiempo, ¿no? Entonces, siendo él un director importante en la época de oro del cine mexicano, siendo él de alguna forma también quien orilló a que esa época de oro terminara y luego el cine mexicano cayera en crisis, la figura de Roberto Gabaldón merece ser revisada, merece ser estudiada. ¿Por qué me refiero a lo de la crisis del cine mexicano? Don Roberto Gabaldón, después de haber sido un director exitoso, y la lista de películas en las que participó pues nos dejan muy claro eso, ¿no? El gallo de oro, repito, Doña Macabra, Los hijos que yo soñé, La escondida, El niño y la niebla, El rebozo de soledad, Mi vida por la tuya, la otra, empezando con La barraca, que es la película que nos tiene ahora aquí platicando de él. Además de ser director y de haberlo hecho de una manera estupenda, pues don Roberto Gabaldón también quiso entrar en la política, y esta carrera política, como ocurría en esos años en México, pues comenzaba con la carrera en el sindicato, ¿no? Entonces, esta famosa ley de puertas cerradas, en las que el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica protegía sus terrenos y sus fuentes de trabajo, no permitiendo que entrara nueva gente o que entrara gente de manera tan fácil a trabajar con ellos, fue en parte pensada y estructurada por don Roberto Gabaldón. Si ustedes se remiten a
al episodio que hice con el buen Sergio Huidobro sobre el Cinematográfica Marte y las películas que de Cinematográfica Marte se pudieron ver este año en el Festival de Morelia. Ahí explicamos un poco las consecuencias de esta política de puertas cerradas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y cómo muchos incluso la pudieron burlar para sacar joyas, como ocurrió con los Caifanes. Pues bueno, don Roberto Gabaldón fue uno de los que estructuró esta política y en consecuencia el cine mexicano, quizá por esta falta de visión, estamos hablando de un señor que empezó a filmar en los años 30, tempranos, ¿no? O sea, su mundo era otro. Entonces, comprendo que haya hecho la política, que haya ayudado a desarrollar la política con la cual efectivamente colaboró, pero también eso deja ver su falta de visión hacia el futuro. Pues en consecuencia, no lo estoy declarando culpable, simplemente fue uno de los elementos que provocaron primero el gran ascenso del cine mexicano en la época de oro y después la caída en la crisis, ¿no? Ese es el papel que a él le tocó jugar. No lo estamos juzgando, simplemente él estuvo ahí. Entonces, lo digo para recalcar la importancia que este personaje tiene. Pues bien, el día de ayer se proyecta La Barraca, que es la película con la cual él debuta como director, después de haber sido asistente de dirección de más o menos 50 películas por ahí, ¿no? Estaba yo revisando la biografía de don Roberto y prácticamente todos los datos coinciden en que no hay datos. Que no hay registro claro de en qué momento y cuándo y en dónde empezó a trabajar dentro de la industria cinematográfica, cómo es que aprendió a filmar y a contar historias. Eso ha quedado perdido de alguna forma hasta que alguien consiga documentarlo y ponerlo por escrito. El chiste es que él empezó a trabajar como asistente de dirección o como codirector o también como chalán muy temprano en los años 30 y después de más o menos 50 películas consigue el apoyo necesario y también la madurez indispensable para debutar con una película como La Barraca, además, ¿no? Que pues yo creo que en la historia del cine mexicano, como además ocurría en esa época precisamente, la película es de 1944, pues es una de las óperas primas más valiosas y suculentas que ha dado el cine mexicano. Él no es el único, por supuesto, ¿no? Pero el caso que estamos analizando, que estamos discutiendo en este momento, es justo el de él. Él aparece con La Barraca, una película que terminó por convertirse en fundamental en la historia del cine mexicano. En el guión, por ejemplo, de Tito Davidson, pues bueno, hay un trabajo de adaptación importante de Libertad Blasco Ibáñez y Paulino Masip sobre la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que también se llama La Barraca, que está ambientada en Valencia, España. Deciden adaptar la película y se avientan realmente una propuesta muy interesante, muy sólida, que pues de alguna forma deja ver la madurez en la que Roberto Gabaldón ya se encontraba como creador y como una persona que está contando historias. Pues bueno, la película, como muchas otras, va dando vueltas por el país, sube, baja, se maltrata, unos rollos se pierden, otros se conservan, otros se duplican, y de repente caen en manos de la Filmoteca de la UNAM para continuar el proyecto de rescate y preservación que junto con la academia se están realizando desde hace ya muchos años. Y lo que se vio ayer justo en la función de la Cineteca fue la versión restaurada por la Filmoteca y por la academia en una sala de la Cineteca Nacional. Los recaudados se destinó a los afectados por el sismo y mucha gente pudimos ver a La Barraca por primera vez en pantalla grande y por primera vez sin estas imperfecciones. Si bien está muy padre que nos hayan pasado y que además lo sigan haciendo, ¿no? De película, ¿cómo se llama el otro canal? Se llama Nuestro Cine o Cine Mexicano. No sé, hay 2 o 3 canales por ahí en la televisión por cable en donde constantemente están pasando películas mexicanas una detrás de la otra
prácticamente sin ningún criterio, lo cual también es padre, ¿no? Uno no sabe cuándo si después de Mauricio Garcés va a caer un Jorge Negrete, un Pedro Infante o un Santo o una María Félix, ¿no? Esa falta de criterio para acomodar su programación le da cierto toque a canales como de película. Ahora ocurre ahí, les repito, antes eso ocurría en la televisión abierta, ¿no? Así me aventé yo pues todos los Tintanes posibles, todos los Pardavés posibles, los veía yo en la sala de mi casa. A pesar de eso, pues eran películas de las cuales se había hecho el transfer a la cinta magnética y que pues presentaban ciertas imperfecciones que no necesariamente habían recibido todos los cuidados necesarios para verse en las mejores condiciones, a pesar de estar transformadas al formato televisivo pues sí, tal cual, en su formato, no en su estructura. La película seguía contando la misma historia de la misma forma, pero se veía todo en la pantalla de televisión, que igualmente tampoco eran tan perfectas como las de ahora, pero pues que sí denotaban el maltrato que las cintas habían sufrido, el deterioro que las cintas habían padecido, y pues uno acababa viendo a veces películas en las que el audio era no ininteligible o escenas completas en donde se notaba que el rollo de esta película que estábamos viendo en este momento no era de la misma caja que las anteriores. Se notaba un cambio en el contraste o en los negros, en el audio, en los brillos, incluso en la definición. Eran películas que se armaban como Frankenstein de distintas partes y luego se juntaban para poder contar la historia. Pues bueno, lo que está haciendo ahora la Academia y la Filmoteca es restaurar poco a poco películas para poderlas ver en las mejores condiciones posibles, que es lo que les voy a leer, porque en realidad todo está explicado con los datos que nos dio tanto la Academia como la Filmoteca, y ahora se pueden ver, repito, aunque ya habíamos visto La Barraca en tele, se puede ver en cine y en una versión completamente restaurada, sin imperfecciones, sin manchas, sin pelusas en las lentes, sin maltratos, ¿no? Sin perforaciones, sin estar pegadas la mitad de un fotograma con la mitad de otro para armar uno entero. Ver esa película así, la verdad es todo un gozo, y el hecho de que se estén haciendo restauraciones de películas clásicas mexicanas me parece realmente importante e interesante, más allá de lo necesario. Entonces, en esta función pudimos ver el resultado. Creo que todo mundo estuvimos de acuerdo en que era una cosa necesaria para hacerse, que esta película era además el paso siguiente, no natural, pero sí de alguna forma con cierto sentido. Las películas anteriores que se han presentado restauradas a partir de la Academia y de la Filmoteca de la UNAM han sido La Mujer del Puerto, El Tren Fantasma y el Puño de Hierro. No de otra forma, sino como una más de las funciones de la Academia, que es la de preservar los archivos con valor histórico del cine mexicano, y lo hacen ahora en equipo junto con la Filmoteca. Una vez que las películas quedan restauradas, que quedan a veces incluso reconstruidas, como tengo entendido ocurrió con algunos segmentos de La Barraca, estas películas ya enteras se guardan en bóvedas especiales en la Filmoteca de la UNAM, en donde se garantiza la preservación por muchos años. Se tiene más o menos medido cuánto duran estas copias en un estado utilizable, y antes de que esa fecha de caducidad se presente, se puede hacer una nueva copia. Ya no hay que restaurar toda la película, simplemente hay que hacer una nueva copia para seguirla guardando en las bóvedas. Y pues así queda, ¿no? El famoso, como llama la Academia, el legado histórico visual de nuestro país para el estudio y disfrute del público actual y de las futuras generaciones. Y ese es, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis, lo que ocurre con las películas digitales que ya no tienen soporte físico como estas, que ya no están en celuloide, que quedan todas grabadas en una memoria digital. Repito, en el celuloide se sabe más o menos el tiempo y las fechas de caducidad de los materiales, dependiendo, primero, qué tipo de materiales son, perdonen ustedes la redundancia, qué tan viejos estaban cuando se les utilizó por primera vez, cómo se les ha guardado. O sea, se puede determinar hasta qué momento una película va a estar activa, por llamarla de alguna forma. Con el formato digital todavía no se sabe, por eso existe
este nerviosismo de buena parte de la comunidad cinematográfica internacional por el hecho ya no de que se filme directamente al digital, sino de que no haya un soporte físico tradicional como lo es el celuloide y las copias de nitrato, para saber realmente cuándo van a dejar de existir. Uno no sabe si una película guardada en el 2011 en digital se sigue viendo de la misma forma. Es tan inmediata esta tecnología a nosotros que no sabemos si esto va a aguantar o cuánto va a aguantar, o si se está deteriorando de una manera en la que todavía no hemos podido detectar y algún día se puede esfumar nada más con encender la computadora, ¿no? Ese es el grave problema con el soporte digital y por el que mucha gente estamos nerviosos. Con lo cual, repito, se agradece enormemente que la Academia y la Filmoteca sigan restaurando películas. Pues bueno, como les decía, nada más para que quede asentado lo que ocurrió ayer en la Cineteca Nacional, se llevó a cabo una función de gala en la que se exhibió la película restaurada con el proceso digital por la Filmoteca de la UNAM, La Barraca, del 45, fíjense, estaba yo mal en el año, de don Roberto Gabaldón, basada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. ¿Cuál es la otra peculiaridad de esta película? Y creo que también por eso estaba padre verla, bueno, dedicarse a restaurarla, en estos últimos años y verla ahora en estas circunstancias. La Barraca fue la primera película que ganó el Ariel a mejor película, o sea, cuando se instauró la ceremonia y la entrega de los premios Ariel, que son los que da la Academia a las películas realizadas en este país. La primera ganadora de todas fue La Barraca. Es la película que recibió el primer Ariel en la historia como mejor película. Además se llevó mejor director. Si mal no recuerdo, estuvo nominada más o menos a 10 Arieles. Se lleva los dos grandes para marcar su sello en la historia y pues para dejar claro que algo hay ahí, ¿no? Que algo había ahí. Y al respecto, bueno, nada más decirles lo de los damnificados. Para celebrar su regreso a la pantalla grande, la Academia decidió solicitar al público interesado en verla una cooperación voluntaria para reunir los fondos que después serán entregados a la Fundación Ángel Catatonia, cuyo objetivo es acercar recursos a la comunidad de Ecatzingo en el Estado de México, que fue afectada por los recientes sismos. Entonces, ese era el objeto, ¿no? Tener a la primera película ganadora del Ariel completamente restaurada en una copia muy, muy, muy decente a beneficio de los afectados del terremoto en Ecatzingo, en el Estado de México. Para envolverlo, por supuesto, hubo una gran ceremonia, había bastante gente, ¿no? La Cineteca es un gran marco para este tipo de ejercicios. Y don Roberto Fiesco, buen amigo de Cine Garage, buen amigo mío, un estudioso incansable del cine mexicano, coleccionista además de materiales fotográficos e impresos del mismo cine mexicano, se encargó de escribir un texto dedicado a la película mismo que voy a leerles ahora. Es muy cortito, pero es muy emocionante y deja claro además el peso de la película de Gabaldón. Don Roberto Fiesco escribió algo como esto: una sola y poderosa imagen parece resumir la lucha de Baptiste Borull, un hombre honrado que llega con su esposa, Teresa, y sus hijos, Rosela, Nicolás, Ramón y Pascualet, a un pueblo campesino de Valencia para cultivar las tierras alrededor de una barraca que años atrás fueron propiedad del tío Barret. El tío fue un hombre despojado de sus tierras por un usurero al cual mató y con quien los habitantes del poblado decidieron solidarizarse, evitando así por todos los medios que dichas tierras se ocuparan. Por ese motivo, la presencia de Baptiste incomoda a todos, especialmente a su vecino, Pimentó, líder de los campesinos, quien boicotea cualquier acción de aquel, limitándole el agua para el riego, acusándolo de desacato ante el Tribunal de las Aguas e incitando a los huérfanos para que no tengan relación con los Borull. Debido a la muerte del más pequeño de los hijos de Baptiste, hay una tregua entre él y la comunidad. Tregua que dura hasta que una noche Pimentó habla mal de Baptiste en la taberna pueblerina y éste le responde con un sillazo que lo deja tendido en el suelo. En venganza, el vecino intenta matar al forastero en la oscuridad de un pantano, pero es Baptiste quien lo hiere de muerte con su rifle.
El pueblo incendia la barraca del foráneo y la familia Borrul, víctima de una fatalidad que no merecía, debe partir como llegó, dispuesta a empezar de nuevo en otras tierras. Así pues, el drama de Barret y de la barraca es enfrentarse a una comunidad presa de atavismos y supersticiones invencibles. La barraca fue una película saludada en 1945 por la crítica y por el público, que la mantuvo 7 semanas en el cine Chapultepec, su sala de estreno, como una de las obras más importantes de la cinematografía nacional hasta entonces. Con ella, su director Roberto Gabaldón dio inicio a una carrera que arrojaría en el futuro una decena de obras maestras. La barraca es una cinta, de acuerdo con las palabras del estudioso Román Gubern, que significó, comillas, un verdadero acto de afirmación política, se cierran comillas, por el trabajo que, frente o detrás de cámara, realizaron numerosos exiliados españoles, llegados a México desde finales de los años 30 para enriquecer las pantallas de una industria efervescente y fortalecida como era la mexicana. Es decir, históricamente, por lo que recoge la propia manufactura de la película, también representa un momento importante. Muchos emigrantes españoles consiguieron trabajo en el cine mexicano, y La Barraca es uno de los ejemplos más grandes, ¿no? Yo en la bitácora voy a pegar la lista completa de créditos que la Academia nos hizo el favor de facilitar para que vean, ¿no? La cantidad enorme de personas que hacen una película, y en esto, como acabamos de comentar, pues para tratar de dimensionar cuántos de ellos pudieron haber sido emigrantes de España en un momento en el que su país vivía una de las tiranías más fuertes y más cobardes que ha tenido la humanidad, y que encontraron un buen cobijo en México, ¿no? Afortunadamente. Entonces, por todos lados, por donde se le vea, el hecho de haber restaurado la barraca representa un esfuerzo y un amor por la historia también, que se aplaudirá desde siempre. Y la verdad sí quisiera que pues las autoridades competentes, si es que todavía quedan algunas en este país, se dedicaran a apoyar económica y tecnológicamente el trabajo que está haciendo la Academia y la Filmoteca de la UNAM para poder rescatar todas estas películas, para tenerlas como debemos de tenerlas, para verse como tienen que verse, que es lo que les voy a explicar ahora, ¿no? El proceso de restauración. Repito, es el mismo proceso que sufrieron La Mujer del Puerto, El Tren Fantasma y el puño de hierro, bajo el programa de rescate y preservación de la Academia y de la Filmoteca de la UNAM. Nada más en la ficha técnica, así como para soltar algunos nombres y se den una idea. El productor fue Alfonso Sánchez Tello, con Antonio Guerrero Tello y Jorge Cardeña como jefes de producción. La fotografía es de Víctor Herrera, el guión, ya lo habíamos dicho, es de Tito Davison, la escenografía es de Vicente Petit. ¿Qué más podemos tener por ahí? Pues bueno, hay bailables, el ingeniero de sonido es Eduardo Fernández, la grabación musical es del ingeniero Bernardo J. Kroger, Ignacio Villarreal hizo la asistencia en la dirección. Creo que ahí los créditos luego arrojaron nombres también muy emblemáticos. Los intérpretes, pues bueno, no hay manera de debatir o de rebatir el reparto que Gabaldón armó para La Barraca. Estaba don Domingo Soler como Batiste Borrul, Anita Blanche como Teresa, Amparo Morillo como Rosetta, José Baviera como Pimentó, Luana Alcañiz como Pepela, estaba Manolo Fábregas, estaba Narciso Busquets, Manolo Noriega, José Morcillo, Conchita Carracedo. O sea, había un equipo importante en el soporte actoral. La película comenzó a filmarse el 26 de octubre de 1944 y se estrenó el 27 de julio de 1945, en plena efervescencia de la época de oro del cine mexicano, en el cine Chapultepec, un cine que yo desconozco cuánta gente cabía, pero lo llegué a ver en ruinas alguna vez en mi vida y era una cosa gigantesca. Era un cine donde seguramente, y lo voy a decir así sin saber,
pero seguramente cabían mínimo 1,500 personas sentadas. Entonces, imagínense, 7 semanas abarrotando funciones en el cine Chapultepec de parte de La Barraca. Funciones que si eran como las que me tocaban a mí de niño, era una función a las 4, una a las 6, una a las 8 y una a las 10, mínimo. No sé si había funciones de medianoche, pero eran 4 funciones al día, sin parar, o sea, de lunes a lunes, durante 7 semanas. Súmenle 1,500 personas, nada más por cada función, y échenle cuentas, no solo con lo que recaudó, nada más en ese cine, sino con lo que pudo recaudar en otras sedes y, por supuesto, en otras ciudades. Ganó 10 Arieles. Y bueno, nada más para antes de entrar a la explicación del proceso de restauración y volver a dimensionar la carrera de don Roberto Gabaldón. Después de esta película, repito, ya les mencioné algunas de sus películas más famosas, se unió a don José Revueltas, nada menos, e hicieron películas tan importantes como la otra, en 1946, la famosa Diosa Arrodillada de 1947, que si mal no recuerdo, pudimos ver en un festival de Morelia hace 1 año o 2, creo que por ahí pasaron La Diosa Arrodillada. Está en la palma de tu mano, una película importantísima para el cine mexicano. Está La Noche Avanza y El Niño y la Niebla. Todos estos guiones los trabajó con José Revueltas, aunque probablemente Macario es su película más famosa, es la que más pasan en la tele, eso sí, y ahora que pues, está Coco en el cine, es probablemente la película más comentada de la época de oro en estas semanas. No lo han dicho, de parte de Pixar no han admitido abiertamente que tienen influencia o que hay un acercamiento grande y poderoso hacia la historia de Macario para contar la historia de Coco, pero en Coco hay no 1, ni 2, ni 3 segmentos de la película, hay varios que uno dice, híjole, estos revisaron re bien a Macario. Estos echaron la película de arriba para abajo, sacaron bastantes ideas y ahora las metieron a la película de Pixar, lo cual está bien, ¿no? Nadie está aquí para inventar el hilo negro, pero pues ya deberían decirlo. Sí vimos Macario y qué, ¿no? La vimos y nos gustó, nos gusta mucho y qué. Macario, para la gente que no la haya visto, es la película que tienen que ver en Día de Muertos, sí porque sí, no importa si ya la vieron, tienen que repetirla. Pues bueno, Macario es de don Roberto Gabaldón. La fotografía es de Gabriel Figueroa, aunque en algún momento le preguntaron a Roberto Gabaldón, oiga, y de todas estas películas, de todas las películas que usted ha hecho, de las que se ha hablado, a las que se ha estudiado, ¿cuál es su favorita? Y él, especialmente en la última etapa de su vida, dijo, pues mi película favorita dirigida por mí es El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, para la gente que no sepa, es la primera versión del argumento de Juan Rulfo en cine, de esta historia, quiero decir, porque después Arturo Ripstein hizo otra, también muy interesante, que se llama El Imperio de la Fortuna. Es en esencia la misma historia, nada más que por supuesto hay tratamientos completamente diferentes. Gabaldón hace un Gabaldón y Ripstein hace un Ripstein, ¿no? La de Ripstein es mucho más decadente, mucho más, ¿cómo lo vamos a decir? Pues sí, sucia en su acercamiento, ¿no? Está metiéndonos más en la suciedad de la mente de sus personajes, y esto lo acaba reflejando en sus escenografías. La de Roberto Gabaldón es una película más pulida, tanto en cuestión visual como en el tratamiento de los propios personajes. Lo que le interesa contar a Gabaldón a partir de la misma historia es bastante diferente a lo que acaba contando Ripstein en su propia película. Lo más importante, yo creo, de saber, número uno, que El Gallo de Oro es una gran película, que también la pasan en la tele, que fue dirigida por Gabaldón y que está inspirada en un texto de Juan Rulfo, es que ese guión Gabaldón lo trabajó nada menos que con Gabriel García Márquez y con Carlos Fuentes, ¿no? Así se las gastaba don Roberto Gabaldón. ¿Cómo se hace la restauración de las películas? Y que es, en realidad, ese es el centro, la idea de este pequeño episodio de Fierros. También lo dejaron explicado de una manera muy clara en la presentación de ayer y lo pudimos ver el resultado en pantalla. Repito, muchas veces
especialmente, bueno, únicamente cuando las películas están compuestas de distintos rollos. Los rollos tienen más o menos 10 minutos de historia de la película. Si se daña el rollo 2 de una película o de una copia, pero tenemos el rollo 2 de otra copia en otra lata, se puede sustituir fácilmente uno por el otro, o se pueden sustituir trozos enteros de películas recortando un rollo y añadiéndolo al otro físicamente. La desventaja con eso es que, pues, de nuevo, dependiendo la edad del material, dependiendo el proceso de guardado, dependiendo la manipulación que se tiene del material, dependiendo de muchas cosas, el clima, ¿no? Si les dio el sol, no les dio el sol. Cuando uno parcha una película con otra, suele notarse en la pantalla el cambio de contraste o el cambio en el audio, o a veces los blancos son mucho más blancos, a veces tanto que ni siquiera podemos ver las caras, y uno tiene que esperar el cambio de rollo para volver, digamos, al tono anterior de la película. Sumemos a eso que si una película se rompe, pues bueno, hay posibilidad de pegarla físicamente, aunque en pantalla el fotograma roto o los fotogramas rotos pasen rápido a 24 cuadros por segundo, pero aún así se puede notar si un fotograma está roto o quemado o perforado o arrugado o inexistente, ¿no? Que también de repente hay películas y la pueden ver en la televisión, prendan un día de verdad cualquier película y lo más seguro es que les toque ver cómo se está desarrollando una secuencia y de repente la historia se va a negros por un segundo, segundo y medio, es decir, 24, 30 y tantos cuadros, y luego vuelve la imagen como si nada, ¿no? Allá hay un hueco que se tuvo que parchar sin imagen para dejar el audio y que la película siga corriendo, ¿no? Por exigencias mecánicas, por mil cosas. Entonces, todo eso es lo que hay que cuidar a la hora de hacer una restauración. Todo eso es en lo que hay que fijarse. Si hay polvo, si hay pelusa, si hay un arañazo, hay que tener la película muy clara para luego irla retocando, curiosamente, fotograma por fotograma, que es casi, digamos, volverla a pintar mano a mano, cuadro por cuadro. El texto que nos explica lo que es la restauración de imagen, en particular la que ocurrió con La Barraca, dice más o menos: los rollos de imagen presentaban puntos blancos y negros, manchas, flicker, scratch, o sea, arañazos, rasguños, ponchaduras, pegaduras, cuadros negros y rayas de peine como principales defectos. Todos estos defectos fueron tratados para reducirlos en su mayoría con software. Otros aspectos que se mejoraron fueron la estabilización de la imagen, o sea, que no brincara. De repente también las películas, pues como es un proceso mecánico, brincan, ¿no? Se pierden un poco la tensión y el cuadro tiende a brincar en la pantalla. Dice, otros aspectos que se mejoraron fueron la estabilización de la imagen, se ajustó el grano, se reencuadró y se realizó un ajuste de contraste para resaltar detalles en imagen. O sea, la película había perdido el contraste, había perdido este cambio entre blancos y negros, y con ese desbalance, algunos detalles se nos van, particularmente dependiendo del tamaño del daño en el contraste. Lo primero que desaparece son las facciones de los actores. Entonces es importantísimo saber qué están gesticulando nuestros actores y nuestros personajes para saber o para completar la información sobre lo que está pasando en la película. Entonces si la película se nos va muy a los blancos, las facciones se acaban borrando, las facciones de los actores se acaban borrando, a veces a algunos les desaparece la nariz. Eso había que corregirlo en esta película, de acuerdo con el texto que nos mandó la academia. Seguimos. El equipo responsable de la Filmoteca de la UNAM que realizó esta restauración son: en la coordinación de restauración digital, el cineasta Albino Álvarez G., la imagen a cargo de Pamela Paván y el sonido a cargo de José Antonio Hernández. Creo que eso era todo lo que yo... Sí, ese es digamos, el pequeño informe que se nos presentó. No, acá está la otra explicación de la restauración. ¿Qué fue lo que ocurrió con la película? Ahí les va, esto es lo interesante. Se revisó y se digitalizó un duplicado positivo de 35 milímetros, es decir, la película que se usa para proyectar. Ese es el positivo.
de 35 milímetros en blanco y negro, conformado de 12 rollos dobles, 6 de imagen y 6 de sonido. Este fue realizado en el laboratorio de la Filmoteca de la UNAM a partir del negativo original de nitrato, que teniendo 22 rollos, 11 de imagen y 11 de sonido, depositados por David Agra Sánchez, el productor de cine. Es decir, se restaura, se revisa y se digitaliza el positivo que se tenía, que es como una guía, a partir de un negativo donado por Agra Sánchez, que supuestamente estaba en mejor estado. Es decir, se dice, ok, este es el negativo depositado, esta es la película tal cual, vamos a ver si el positivo tiene todas las características, todas las escenas, y vamos a ver también qué tan mal está. Actualmente sigue la explicación de la Filmoteca y de la Academia. Actualmente el negativo se encuentra resguardado en las bóvedas de nitrato de la Filmoteca de la UNAM. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se realizó un duplicado positivo a partir del negativo en nitrato, es decir, se saca una nueva copia. Hay un nuevo positivo. Se obtuvieron entonces 6 rollos dobles, 3 de imagen, 3 de audio. Posteriormente, dobles los dos, o sea 12 más bien. Posteriormente se escaneó la imagen del duplicado positivo, o sea de la nueva copia, se escanean las imágenes. Una vez realizada la captura, se analiza la película para determinar daños y defectos en el material, para de esta forma establecer procesos y tiempos de entrega. Mera burocracia. Esto es todavía más interesante. Como primer paso, se realiza una corrección de color primaria y general. Esto con la intención de dejar la imagen lo mejor posible para que pueda ser trabajada de manera digital y a su vez para dar un estilo general a la película. En pocas palabras, para emparejarla. El siguiente paso es ajustar grano y estabilizar la película. El proceso de estabilización y corrección de color se realiza con el software DaVinci Resolve. Posteriormente, se realiza la limpieza y restauración digital. Este es el proceso tardado de la restauración, ya que se limpia cuadro por cuadro de cada rollo, una vez 24 por cada segundo. Una vez restaurada la imagen, se realiza un render de cada rollo. Estos se editan junto con el audio restaurado para de esa forma tener un proyecto de película final. Se hacen los ajustes y las correcciones finales y se tiene ya una copia íntegra que se puede utilizar para proyecciones como la de anoche en la Cineteca Nacional. Entonces, este programa, lo único que quería más o menos explicarles a partir de este texto y de lo que se vio ayer en la Cineteca, el proceso que sufrió La Barraca, película de 1945 de Roberto Gabaldón, para volver a la vida. Si alguna vez se enteran que están pasando una película restaurada por la Filmoteca y por la Academia, ya sea La Mujer del Puerto, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro o la propia Barraca, por favor no dejen de verlas. Si las ven en la tele, está padrísimo, échenselas, estúdienlas, ¿no? Véanlas, diviértanse. Son además películas muy, muy entretenidas. Pero si ven que va a haber una función en donde pueden verse estas películas en pantalla grande, de verdad no lo vayan a dudar. Lo mejor de todo es que ayer la película, la función con la proyección de esta película fue completamente a beneficio, con lo cual se cierra el círculo y estamos todos contentos. Entonces, hasta aquí va a llegar el Fierros de esta semana, dedicado a comentar, explicar un poquito por encima el proceso de restauración de la Barraca, la película que pudimos ver en la Cineteca Nacional y que ojalá podamos ver dentro de muy poco nuevamente. Un saludo y una felicitación a todos los involucrados en este trabajo, que sé que están haciendo una labor titánica, que sé que no hay recursos, repito, los gobiernos de este país deberían poner más atención a este tipo de ejercicios, a la necesidad y a la importancia de rescatar y restaurar nuestros archivos, ya sean cinematográficos, fotográficos, literarios, de todo tipo. Ellos quieren destruir la historia porque les conviene. Y nuestra manera de resistir, incluso a través del arte, como ocurre con lo que está haciendo la Academia y la Cineteca y la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca también, nuestra forma de resistir es queremos que la historia siga siendo nuestra, queremos seguir conociendo nuestro pasado. Entonces, defendámosla, ejercitemos ese derecho y vamos a seguir viendo películas viejas y ojalá sigamos restaurando todos películas de una manera cada vez mejor. Saludos. Cine Garage.
Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me